Franco nombra heredero al príncipe Juan Carlos. El padre del príncipe don Juan de Borbón ordena a su hijo que diga que no. El príncipe Juan Carlos desobedece a su padre y acepta la corona que le ofrece Franco. Muere Francisco Franco. El nuevo rey jura los principios del movimiento. Adolfo Suárez es nombrado ministro jefe de la Falange, un demócrata avanzado. El rey Juan Carlos destituye a Arias Navarro. Adolfo Suárez es el nuevo presidente, porque lo elige el rey, que no la gente. El nuevo Estado franquista promueve la reforma. De la noche a la mañana, Suárez parece un artista. La nación española ratifica la reforma. El Estado ordena. La servidumbre está en forma. Adolfo Suárez brinda al fin por el cacareado consenso. Los partidos muy contentos se hacen con el Potosí. No olvidemos los artistas de la vieja transición, que lo fue en prensa y revistas, pues en verdad fue traición. Felipe González, alias Isidoro, de la tortilla Suresnes por la gracia de Adenauer. Santiago Carrillo, donde dije digo Diego, y con la peluca me lo llevo. Manuel Fraga, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Jordi Pujol, a mí España me da lo mismo, pero firmo por mi independentismo. En 1977 se celebran votaciones y con listas de partido Suárez se hace presidente. El Estatuto de Autonomía se restaura por decreto, mientras la Constitución se redacta en secreto. ¡Qué democrático todo! Autonomía para cualquier región. Hay que dar trabajo a muchos según don. La Constitución sin cortes constituyentes se ha aprobado. La nación acata lo que le manda el Estado. ¿Quieres pan y circo, sí o no? Referéndum typical Spanish, plebiscito de toda la vida. Adolfo Suárez dimite para que la democracia no sea una pausa entre dos dictaduras, según sus propias palabras. Dos mentiras por una y la prensa fuma, que fuma. Después del golpe la opereta, el rey salva a la patria. No puede echar marcha atrás, ha de suspender la treta. Entre tantas mentiras en un estado indecente, Felipe, otrora Isidoro, ha llegado a presidente. Más mentira y corrupción, más deslealtad y traición, pasa el tiempo en el estado y lo sufre la nación. Felipe otra vez presidente, ya no hay nación, solo gente. Entre el GAL y corrupción, España sigue votando y Felipe va ganando. Felipe González pacta con Jordi Pujol, José María Aznar gana. Pacta con Jordi Pujol, José María Aznar presidente. Pascual Maragall presidente. Gana Zapatero, pacta con RC. Zapatero presidente. Inicio del proceso. Zapatero lo apoya. Aparece UPyD. Artur Mas presidente. Se rompe el consenso por Barcelona. Crisis económica. Indignados 15M. Aparece Pablo Iglesias. Se crece Albert Rivera. Dimite Zapatero. Gana Rajoy. Mariano Rajoy presidente. Se rompe el consenso por Madrid. Caza de elefantes. Abdica el rey Juan Carlos. Felipe VI rey. Referéndum 9N. Artur Mas gana. Carme Forcadell anuncia la República Catalana. Puigdemont presidente. Elecciones generales 2015. Albert Rivera pide consenso. ¿Repetimos? Mariano Rajoy presidente. Puigdemont convoca el referéndum. Pablo Iglesias lo apoya. Rajoy espera. Albert Rivera apoya a Rajoy. Pablo Iglesias envía abracitos. El rey llama al consenso. La nación sale a la calle en Cataluña. Puigdemont proclama la República Catalana. Puigdemont pospone la proclamación. Mariano Rajoy pide que lo aclare. Puigdemont se ríe en su cara. Gabriel Rufián pide mediadores y etc. Los medios piden consenso. Y aquí se acaba la broma. El nuevo consenso amenaza la unidad nacional. La nación no puede permanecer por más tiempo callada. Es la hora de que pongamos al Estado en su lugar, que ellos gobiernen, que la nación legisle. La nación no se trocea, el Estado tampoco. Proceso constituyente no, libertad constituyente sí, porque la nación es el sujeto constituyente. ¡Viva la libertad! ¡Para que viva España!